Dicen que no hay dolor más grande que amar a quien te destruye. Pero Juana de Castilla no solo amó, se aferró, se consumió y fue condenada por ello. A lo largo de la historia, su nombre ha sido silenciado tras la sombra de la locura. Pero si uno se atreve a mirar más allá de las versiones oficiales, descubrirá algo mucho más oscuro. A una reina que fue traicionada por todos, una mujer que fue enterrada en vida, no por estar loca, sino por ser demasiado peligrosa para el poder. Esta es la historia de una reina rota por amor, por la ambición ajena y por la cruel maquinaria de una monarquía despiadada. Juana nació en el año 1479 en Toledo, en el seno de la poderosa familia de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Desde el principio su destino estuvo marcado por los intereses del trono. Fue la tercera hija de una unión que buscaba unificar España y fortalecer la corona católica. En una época en la que las mujeres no eran vistas como individuos, sino como instrumentos de alianzas políticas, Juana fue educada con severidad, disciplina religiosa y una rigidez emocional impuesta por su madre Isabel, quien temía todo lo que se apartara de la rectitud y el control. Juana era distinta, inteligente, apasionada, reflexiva. Se dice que cuestionaba los dogmas, que no aceptaba todo sin pensar, que tenía una mente crítica que incomodaba a muchos. Pronto quedó claro que su naturaleza emocional la hacía inadecuada para los moldes de su época. Las primeras señales de rebeldía asustaron a su madre, quien, más que acercarse a comprenderla, impuso castigos físicos y penitencias religiosas. Juana creció temiendo sus propios sentimientos, y ese miedo se volvió semilla de su tragedia. Pero el mundo tenía planes para ella. A los 16 años fue prometida a Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano de Habsburgo. Era un matrimonio por conveniencia, como todos los de la realeza, diseñado para consolidar una alianza con el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Juana se enamorara con furia, con locura. Al ver a Felipe por primera vez, quedó cautivada. Él era apuesto, carismático, seductor. Ella se entregó por completo. Por fin, después de años de represión emocional, se le abrió la puerta a un amor ardiente, y Juana se lanzó a él sin reservas. Pero Felipe no era como ella. A pesar de la atracción inicial, pronto quedó claro que su fidelidad era un espejismo. Coqueteaba con otras mujeres, tenía amantes en cada corte que pisaba. Juana, cegada por su amor, no podía soportar los celos. Escenas de dolor, súplicas y arrebatos de desesperación comenzaron a marcar su matrimonio. La corte la miraba con desprecio. «Está loca», murmuraban. ¿Pero era realmente locura? ¿O el grito de una mujer abandonada, manipulada y traicionada en un mundo donde debía callar? A lo largo de los años, Juana dio a luz a 6 hijos, entre ellos el futuro emperador Carlos V, pero ni la maternidad ni la corona, ni el deber lograban calmar el huracán que llevaba dentro. Se obsesionó con Felipe, lo vigilaba, lo reclamaba, lo amaba con una intensidad que él no correspondía. Y mientras tanto, su entorno aprovechaba su fragilidad emocional para aislarla, desacreditarla, convertirla en un peón más del juego político. La historia la comenzó a nombrar Juana la Loca, pero ¿quién escribe la historia? Sino los que ostentan el poder. En 1504 murió su madre, Isabel la Católica. Juana se convirtió en reina de Castilla por derecho, pero ni su padre Fernando ni su esposo Felipe estaban dispuestos a dejarle el poder. Fernando la consideraba inestable. Felipe, una molestia emocional. Ambos comenzaron a maniobrar para arrebatarle la corona. Y en medio de ese juego, ella seguía prisionera de sus pasiones. Felipe tomó el control de Castilla y comenzó a gobernar como si Juana no existiera. Ella protestaba, se negaba, intentaba ejercer su autoridad, pero su voz era rápidamente sofocada. Se convirtió en una figura decorativa. Aún así, no dejaba de luchar. En ocasiones, se presentaba ante las cortes, exigía respeto a su posición, reclamaba su título como reina legítima. Era evidente que no estaba tan loca como querían hacer creer. Su lucidez era peligrosa, su deseo de poder legítimo, intolerable. En 1506, cuando Juana tenía solo 27 años, Felipe cayó enfermo repentinamente y murió. Oficialmente se dijo que fue por una fiebre tifoidea, pero muchos sospecharon envenenamiento. Juana enloqueció de dolor. El hombre que la había traicionado tantas veces, al que había amado hasta perder la razón, ahora estaba muerto. Se negó a separarse de su cuerpo. Viajó con su ataúd durante semanas por Castilla, bajo la lluvia, el barro y la mirada incrédula de su pueblo. Dormía cerca del féretro.
Lo abría para contemplar el rostro descompuesto de su amado. La leyenda cuenta que incluso prohibió que mujeres se acercaran al cadáver por celos. A partir de ese momento el mito de su locura se solidificó. Pero tras esa aparente demencia había una mujer devastada, sola, manipulada. La reina de Castilla se convirtió en un problema urgente para la corona. Su padre, Fernando, asumió la regencia con el argumento de que su hija no estaba capacitada para gobernar. Juana fue llevada al palacio de Tordesillas, bajo la excusa de su seguridad. Pero en realidad era el comienzo de su entierro en vida. Tordesillas era un encierro disfrazado de protección. Un castillo frío, oscuro, custodiado por sirvientes leales a Fernando, donde Juana sería recluida por el resto de su vida. Tenía apenas 28 años cuando la encerraron. Nunca más volvería a tener libertad. Durante décadas fue visitada esporádicamente por sus hijos o por emisarios políticos. Algunos testimonios aseguran que tenía momentos de completa lucidez, que hablaba con claridad, que preguntaba por sus derechos como reina. Pero nadie la escuchaba. A ojos del mundo ya no era Juana de Castilla. Era solo la loca. Pasaron los años y su hijo Carlos V heredó el imperio. También él decidió mantenerla prisionera. Durante más de 45 años Juana permaneció en ese encierro. Se dice que en algunos momentos se negaba a comer, que hablaba sola, que se negaba a ver la luz del sol. Pero ¿quién no perdería la razón cuando le arrebatan la vida, los hijos, el poder, el amor? En Tordesillas, Juana vivió rodeada de sombras, de rumores, de recuerdos que se volvían más reales que el presente. Solo le permitían tener cerca a una de sus hijas, Catalina, quien la acompañó en el encierro. Era su único consuelo. El resto del mundo la había olvidado. Pero aún encerrada, aún silenciada, Juana no dejaba de ser una amenaza. Existía, respiraba, y su sola existencia era incómoda para un imperio que necesitaba legitimidad sin escándalos. Nunca abdicó oficialmente, nunca firmó un documento que renunciara al trono, nunca dejó de ser legalmente la reina de Castilla, y eso era imperdonable. Su salud física se deterioró con los años. Las condiciones en Tordesillas eran inhumanas. El frío la calaba hasta los huesos, la comida era escasa y los cuidados médicos nulos. Juana comenzó a sufrir dolores crónicos, fiebres, alucinaciones. Nadie la escuchaba, nadie la atendía. Solo Catalina, su hija fiel, intentaba consolarla, aunque también era vigilada. Madre e hija, dos mujeres atrapadas en una prisión de piedra, olvidadas por el mundo, ignoradas por la historia. Juana no murió de golpe, murió lentamente, cada día un poco más. Ya, su cuerpo se fue marchitando, su mente se desgastó bajo el peso del abandono. Pero lo más cruel fue que su muerte no vino acompañada de redención. Hasta el final la llamaron loca, hasta el final negaron su voz, su verdad. Y sin embargo, en los rincones más oscuros de Tordesillas, entre las grietas de las paredes y los ecos de sus pasos, quedó grabada la historia de una reina que amó demasiado, que sintió demasiado y que fue castigada por ello. Juana murió en 1555. Tenía 75 años. Había pasado 46 de ellos encerrada. La enterraron sin honores, sin coronas, sin justicia. Pero su historia no murió con ella. Hoy, siglos después, la memoria de Juana sigue viva y nos obliga a preguntarnos, ¿estaba realmente loca o simplemente fue una mujer que no encajó en un mundo que exigía obediencia, frialdad y sumisión? Porque a veces el mayor crimen de una mujer es amar y no dejar de hacerlo. Decían que estaba loca, que se arrancaba los cabellos, que gritaba a los muros, que hablaba con los muertos. Decían muchas cosas, pero nadie se atrevía a contar lo que realmente ocurría detrás de las puertas selladas de Tordesillas. Porque era más cómodo creer que Juana de Castilla había perdido la razón que aceptar que había sido enterrada viva, día tras día, durante casi medio siglo. Esta es la continuación de una historia silenciada, una historia que no encaja en los relatos heroicos de los reyes católicos ni en las glorias del Imperio español. Esta es la historia de una reina que no se volvió loca, la volvieron loca. Cuando Juana fue encerrada por orden de su padre, el rey Fernando, no se le impuso oficialmente una condena. No hubo juicio, no hubo defensa. Solo se la declaró incapacitada y se la trasladó a Tordesillas, un castillo que no era más que una prisión con nombre noble. Su padre justificó el encierro como una medida de protección, una manera de preservar el reino de su inestabilidad. Pero lo que realmente se protegía era el poder, la continuidad dinástica y la imagen pública de una monarquía que no podía permitirse una reina que lloraba, que gritaba, que amaba.
Allí, Juana fue alojada en una pequeña estancia húmeda, con apenas luz natural. Las ventanas estaban cerradas con barrotes. Su contacto con el exterior se limitaba a unos pocos sirvientes fieles a la voluntad del regente. Su hija pequeña, Catalina, fue su única compañía constante, una niña criada en la sombra del encierro materno. La vida en Tordesillas no era vida. Era una sucesión de días iguales, donde el tiempo parecía haberse detenido y el pasado era más real que el presente. Afuera, el mundo seguía girando. Fernando continuó gobernando como regente hasta su muerte en 1516. Entonces, el hijo de Juana, Carlos, el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, asumió el control del trono, y como su abuelo, Carlos tampoco liberó a su madre. A pesar de que tenía el poder para hacerlo, eligió mantenerla encerrada. Una decisión fría, calculada. Temía lo que Juana pudiera decir, desconfiaba de su capacidad, o simplemente pensaba que una reina recluida era más útil que una reina viva, libre y con derecho legítimo al trono. Durante los años siguientes, Juana intentó recuperar su voz. Algunas cartas escritas con su puño y letra llegaron a sobrevivir al olvido. En ellas se mostraba lúcida, informada, preocupada por el reino, por la situación política, por sus hijos. Pedía justicia, pedía audiencia, pero sus palabras caían en el vacío. La estrategia para silenciarla era completa. No solo debía ser encerrada físicamente, sino también desaparecida del imaginario colectivo. Y lo lograron. Mientras Carlos se coronaba emperador, conquistaba América y expandía su dominio por Europa, Juana permanecía invisible. Pero su encierro no era pasivo. Hubo rebeliones. En 1520 estalló en Castilla la llamada Revuelta de las Comunidades, un movimiento que, entre otras cosas, intentó liberar a Juana y proclamarla como reina legítima. Los comuneros creían que Juana no estaba loca, sino injustamente confinada. Intentaron que ella se pusiera al frente del movimiento, pero Juana, temerosa y presionada, se negó a firmar cualquier documento. Algunos historiadores creen que en ese momento, más que miedo o locura, lo que había en Juana era cansancio. Sabía que dijera lo que dijera, su voz sería tergiversada. La revuelta fue aplastada por Carlos, y con ella, la última oportunidad de Juana de recuperar el trono. Después de aquello, el aislamiento se intensificó. Se le prohibió hablar con personas ajenas al castillo. Se controlaban sus movimientos, su alimentación, incluso sus oraciones. La figura de Juana se convirtió en un fantasma dentro de su propio reino. Pero incluso los fantasmas tienen memoria. Durante los últimos años de su vida, su estado físico decayó aún más. Perdió movilidad en las piernas. Pasaba la mayor parte del tiempo postrada en una silla o en la cama. Sufría episodios de fiebre, delirios, infecciones sin tratamiento. Su cabello, antaño largo y oscuro, fue cortado. Su piel, pálida y quebrada por la humedad. Se dice que le negaban el calor del fuego como castigo, que le servían alimentos fríos y le daban agua estancada. A veces se negaba a comer. A veces hablaba durante horas con Catalina, su hija, única testigo de su lento deterioro. Y sin embargo, incluso entonces había destellos de claridad. Hay registros de conversaciones mantenidas con los capellanes del castillo donde Juana citaba pasajes bíblicos, discutía sobre política e incluso hablaba de su linaje y sus derechos dinásticos. A su manera, nunca dejó de ser reina. Nunca firmó una renuncia, nunca se declaró incompetente. Lo único que hizo fue existir, y en un mundo gobernado por hombres con miedo al poder femenino, eso fue suficiente para merecer la prisión. Cuando Juana murió, el 12 de abril de 1555, el mundo no se detuvo. Su hijo Carlos no acudió a su entierro. Fue sepultada sin ceremonia, sin corona, sin el reconocimiento de haber sido reina legítima durante casi 50 años. La enterraron en la Capilla Real de Granada, junto a sus padres, Isabel y Fernando, y a su esposo Felipe. Ironía cruel, compartir la eternidad con aquellos que le arrancaron la libertad en vida. Pero la muerte no borró la vergüenza del encierro. Durante siglos su historia fue contada desde una sola perspectiva, la de los vencedores. Juana la loca, la reina inestable, la mujer dominada por la emoción. Su figura fue reducida a una caricatura, la mujer que no podía reinar porque no sabía controlarse. Pero detrás de esa narrativa existe una verdad más compleja, más humana y mucho más dolorosa. Juana fue víctima de una época en la que las mujeres no podían amar con intensidad, ni pensar con independencia, ni reinar con autoridad. Fue víctima de su familia, de su esposo, de su padre, de su hijo.
y del miedo que provocaba en todos ellos su mente brillante y su corazón inquebrantable, porque Juana no era solo una mujer enamorada, era una reina con derechos, con ideas, con un legado, y eso la convirtió en un peligro para quienes se beneficiaban de su silencio. Hoy, al mirar su historia, no podemos evitar sentir una mezcla de rabia, tristeza y admiración. Rabia por la injusticia, tristeza por el sufrimiento, admiración por su resistencia silenciosa, porque hay que tener una fuerza descomunal para sobrevivir 46 años de encierro sin rendirse por completo, para seguir siendo madre, reina, persona, cuando todo te empuja a desaparecer. Quizás Juana no fue una santa, quizás tuvo episodios de desequilibrio emocional, pero ¿quién no los tendría en su lugar? ¿Quién puede mantenerse cuerdo cuando se le arranca todo? ¿No es acaso más loco el mundo que encierra a una mujer por amar, que manipula su historia, que borra su voz? Juana de Castilla fue mucho más que la loca. Fue una mujer adelantada a su tiempo, víctima de un sistema que no le perdonó sentir. Su locura no fue médica, fue política. Fue una etiqueta útil, un arma para justificar su encierro, para despojarla del poder que le correspondía. Y como tantas otras mujeres a lo largo de la historia, su nombre fue manchado para que otros pudieran brillar. Pero la historia tiene memoria. Y ahora, siglos después, su verdad comienza a salir a la luz. Tal vez al final el mayor legado de Juana no sea el trono que le negaron, ni los hijos que engendró, ni el amor que la consumió. Tal vez su verdadero legado sea recordarnos que detrás de cada mujer silenciada hay una historia que merece ser contada. Una historia que, como la de Juana, aún resuena entre las paredes de Tordesillas, clamando justicia.